Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, muchísimas gracias. Eh, en este momento tenemos 15 participantes. Vamos a iniciar nuestra clase por ahí en unos 30 segundos. Esperemos a que se conecten más estudiantes. Bueno, me están preguntando que si para mis clases toca activar la cámara. Pues digamos que la idea es que todos tengamos por lo menos eh, acceso a ya sea a micrófono o a cámara, ¿listo? Entonces cuando digamos yo necesite que alguien esté participando, que necesite que participe y eso, pues yo les voy a decir que activen la cámara. Por favor desactiven los micrófonos, porfa. Se está escuchando bastante ruido. Leslie, desactiva el micrófono, porfa. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, em, yo les voy a ser muy sinceros. Todo lo que se explique acá es para ustedes. Yo no estoy explicando esto para nadie más, sino solo para ustedes. Es decir, que el directo beneficiado de todas las clases, pues, son ustedes los 32, 33 estudiantes de su curso, o 31 si no estoy mal. Em, es para ustedes, ¿sí? Que yo tenga que revisar que todo el mundo esté conectado, que tenga la cámara. No, prácticamente a mí, o sea, para mis clases necesito es que el micrófono esté activo y que puedan participar, que puedan realizar sus preguntas, ¿cierto? Que puedan realizar sus preguntas y pues digamos que vamos a revisar una que otra vez la lista, ¿cierto? Y si tienen alguna dificultad con la plataforma me comentan, ¿listo? Me pueden comentar ya sea por chat o activando el micrófono, ¿vale? Entonces, en este momento voy a compartirles la pantalla y ustedes me confirman por favor que se esté viendo. ¿Sí se ve? Listo, perfecto. Ok, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Eh, Revisemos. Ok, listo. Bien. O sea que en este momento deben estar viendo un tablero, ¿sí? Ok. Listo. Entonces hoy tenemos geometría. Hoy tenemos geometría. Vamos a revisar ciertas cosas puntuales acerca del concepto central. ¿Cuál fue el concepto central que abordamos la clase pasada de geometría? ¿Qué me podría decir? Correcto, sí señorita, muy bien, muchas gracias. Entonces estamos viendo elipse, la definición del espacio geométrico de esas cónicas llamadas elipses, ¿cierto? Entonces, rápidamente voy a mostrarles lo que se vio en la clase pasada, así como un repaso, ¿cierto? Entonces yo les decía a ustedes que existen elipses, ¿cierto? Elipses horizontales y elipses verticales, ¿cierto? Entonces podríamos estar hablando de elipses en donde su deformación puede ser de tipo horizontal o de tipo vertical, ¿cierto? Entonces, que el espacio geométrico se generaba a partir de las distancias, de una distancia constante a dos puntos llamados focos, ¿cierto? Si sumamos esas dos distancias y permanece constante, todos esos puntos que cumplen esa condición generarían lo que es una elipse, ¿cierto? Entonces, por encima, habíamos dicho que esto era una elipse horizontal
que esto era una elipse vertical, ¿cierto? Entonces teníamos esos dos tipos de elipses, que toda elipse tiene un punto llamado centro, y que si es una elipse horizontal, entonces lo que son los focos y el centro tienen que estar de manera horizontal, ¿cierto? Deben ser colineales en una línea horizontal. Ahora, si es una elipse vertical, entonces estaríamos hablando que el centro y los focos tendrían que estar alineados en una recta vertical, ¿cierto? Entonces cada una de esas rectas que se está generando ahí, cada una de esas rectas, estamos hablando de ejes de simetría, ¿no? Entonces estamos hablando de el eje de simetría horizontal y el eje de simetría vertical. Entonces todos tienen los mismos dos ejes, ¿no? Todos tienen los mismos dos ejes. Entonces tener en cuenta ese detalle. Entonces, ahora, a partir de esos ejes también se generan unos puntos de intersección, ¿cierto? Se generan unos puntos de intersección con la elipse. Entonces esos puntos extremos, tanto arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, los llamamos vértices, ¿no? Los llamamos vértices. Eso también lo habíamos dicho. Entonces, por el momento tenemos las siguientes especificaciones: un punto llamado centro, unos puntos interiores en el eje focal llamados focos. Tenemos también puntos en los extremos que se llaman vértices, podríamos llamarlos A1, A2, B1, B2, ¿cierto? Y a partir de todos esos puntos que se generan, también se están generando unas distancias. Entonces habíamos dicho que siempre la distancia horizontal del centro al vértice la vamos a trabajar como A, ¿listo? Y que la distancia vertical del centro al vértice, ya sea al de arriba o al de abajo, la vamos a llamar B, ¿cierto? Y por último, también hablábamos de que la distancia del centro al foco también la íbamos a conocer como C minúscula. Acuérdense que el C mayúscula hace referencia al centro y el C minúscula a la distancia focal. ¿Listo? También les comentaba que estas distancias, los nombres de las distancias no van a cambiar. O sea que si es vertical, entonces es horizontal, la distancia horizontal siempre va a ser A. ¿Listo? Y la distancia vertical siempre va a ser B. Ahora, obviamente la distancia focal ya se va a tomar hacia los lados, ¿no? Ya se va a tomar hacia los lados. Entonces la distancia del centro hacia el foco la vamos a llamar nuevamente C. Y pues obviamente este va a ser el centro. Listo. Y también les comentaba que A, ¿cierto? A se llama semieje horizontal, B se llama semieje vertical, y en este caso entonces el semieje horizontal es el semieje mayor, el semieje menor sería B, y eso dependiendo si es una elipse horizontal o es una elipse vertical. Bien, también les comentaba que en las elipses hay algo que se llama excentricidad, ¿no? La excentricidad. Bien, ¿qué es eso de la excentricidad? ¿Quién podría decirme qué nos daba o qué nos trataba de expresar lo que es la excentricidad? Ok, algo así. Y por ahí, muchas gracias, por ahí escuché una niña que quería comentar también su... Sí, dime. Ok, listo. Ok, perfecto. Entonces la excentricidad le está diciendo a ustedes es qué tan deforme es una elipse a comparación de una circunferencia, ¿cierto? Entonces la excentricidad la vamos a trabajar como un número E, ¿cierto? Un número que la vamos a llamar E. Ahora, ese número siempre va a ser un número que está entre 0 y 1, ¿listo? Si la excentricidad es un número que está muy cercano a 0, significa que se está asemejando mucho a una circunferencia, ¿cierto? Ahora, si la excentricidad se está acercando más a 1,
es porque o la deformación de de la elipse es mucho mayor, por lo tanto se estaría asemejando más a lo que es una parábola, sin serlo, ¿no? Sin serlo, porque cuando es igual a 1 es una parábola, cuando es menor a 1 siempre va a ser una elipse. ¿Listo? Entonces tener en cuenta eso. Ahora, es una manera de cuantificar qué tan deforme es una elipse a comparación de otra, ¿cierto? A comparación de otra. Bien, listo. A partir de todo lo que les acabo de comentar, ahora sí vamos a iniciar con lo que se llama la ecuación canónica. ¿Listo? Espérenme en un momento que por aquí hay un poco de ruido. Esperen un momentico. Perdón. Aló, qué pena con ustedes. ¿Ahí me escuchan? Listo. Ok, listo. Qué pena con ustedes. Ahora sí seguimos con la clase. Entonces, en este momento pues vamos a iniciar lo que se llama la ecuación, o a mostrarles la ecuación canónica de una elipse. ¿Cierto? Toda elipse tiene una ecuación cartesiana. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles esa ecuación y ustedes van a entender de dónde saldrían todos estos elementos a partir de la ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí como título ecuación canónica de una elipse centrada en un punto HK. Póngale cuidado. Ecuación canónica de una elipse centrada en HK. Entonces, para ir paulatinamente en la explicación del asunto, entonces voy a mostrarles primero la ecuación canónica cuando está centrada en cualquier punto. Entonces, esta sería la ecuación. Presten atención. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Presten atención. Si la elipse está centrada en HK, significa que la primera coordenada está al lado de X, o sea, X menos H, y la segunda coordenada está al lado de Y menos K, está restando. ¿Listo? Está restando. Entonces es fácilmente identificable dónde sería el centro de la elipse si la ecuación está en canónica, ¿cierto? Bien, varias cosas. Primero, tener en cuenta que siempre en la mitad de estas dos fracciones debe haber un más. Sí o sí debe haber un más, porque si ustedes lo cambian por un menos, ya no sería una elipse, sino sería una hipérbola. ¿Listo? Sería una hipérbola. Ahora, siempre debe estar igualado a 1. Siempre debe estar igualado a 1. ¿Sí? Si no está igualado a 1, significa que no está en canónica. ¿Listo? Bueno, ¿alguien quiere participar? No. Entonces desactiven el micrófono. Vale, gracias. Ok, entonces como vamos a ir de manera paulatina, ¿cierto? De manera paulatina, entonces vamos a hacer una diferenciación. Ya vamos a trabajar, o sea, de manera inicial solo con las elipses centradas en 0, 0. ¿Listo? Vamos a ir paulatinamente. Ya después trabajamos las que están centradas en HK. Vamos a trabajar las que están por el momento centradas en 0, 0. Entonces, si ustedes se acuerdan, esto era H y esto era K. Entonces, si esto estuviese centrado en 0, 0 y H y K valen 0, entonces la ecuación quedaría un poco más reducida, ¿sí o no? Entonces la ecuación quedaría reducida a x al cuadrado sobre
a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Pues porque si es menos 0, pues restar 0 es lo mismo que x y quedaría x cuadrado. Y aquí exactamente lo mismo pasaría. Y menos 0 es lo mismo que y, quedaría y al cuadrado. Entonces, esta sería la ecuación canónica de una elipse centrada en 0, 0. Vamos a trabajar estas principalmente para entender un poco todos los elementos de la elipse. Entonces, pregunta, ¿qué creen ustedes que es A y que es B? Muy bien, sí señorita, muchas gracias. Efectivamente, si estamos hablando de que la distancia del centro al vértice de la derecha es A, entonces este A va a relacionarse con esa distancia. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí va a salir como A cuadrado, pero si ustedes le sacan la raíz a ese valor, entonces van a conseguir A. ¿Listo? Y pues B, obviamente, está sobre Y. Importante entender eso. Si A está, A siempre va a estar sobre X, ¿cierto? Digo, por debajo de X. Entonces estamos hablando de la distancia horizontal. Y B siempre va a estar por debajo de Y, o sea que estamos hablando de la distancia vertical. ¿Listo? De la distancia vertical. Entonces ahí hay como una coherencia entre los ejes X y los ejes X y Y. Bien, entonces voy a encerrar esto porque estas ecuaciones van a tener que ustedes tenerlas muy presentes, ¿cierto? Muy presentes, ya sea en una ficha bibliográfica o se las aprendan, ¿cierto? Tener en cuenta que esta es una elipse centrada en 0, 0, la ecuación canónica de una elipse centrada en 0, 0, y esta es la ecuación canónica de una elipse centrada en cualquier punto, o sea, en cualquier punto que puede ser h, k. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con un ejemplo de las centradas en 0, 0. Entonces, ejemplo, ya con el ejemplo espero que ya se entienda cómo calcular todos esos valores de manera exacta, ¿cierto? Todos esos puntos. Ejemplo, entonces vamos a construir, a graficar la siguiente elipse. X cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Listo. Lo primero que tenemos que observar es que la ecuación esté en forma canónica, ¿cierto? Si está en forma canónica, sí, efectivamente está en forma canónica. Ojo, si acá o acá le faltara el cuadrado, ya no es una elipse, ¿listo? Ya no sería una elipse, sería una parábola. Tener en cuenta que en ambos lados debe estar el cuadrado, ¿listo? Debe estar el cuadrado. Bien, como ustedes ya relacionaron la ecuación canónica con la ecuación que acabo de dar, ¿quién podría decirme cuánto vale A? ¿Segura? 5, ¿cierto? Es 5. ¿Por qué es 5? Correcto. Entonces, des en cuenta que aquí el número que sale en la ecuación canónica es A cuadrado. O sea que 25 es A cuadrado. ¿Cómo hago para hallar solo A? Pues le saco la raíz cuadrada, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 25 es 5. Ok. Pregunta. ¿Cuánto vale B? 4, perfecto, listo. Así se consigue A y B, sacándole la raíz a los valores que están ahí abajo, ¿cierto? Bien, otra pregunta. ¿En dónde está centrada esta elipse? ¿Dónde está centrada? 0,0, perfecto. Ese es el centro. Ok, o sea que estamos hablando de que la distancia horizontal va a ser 5 y la distancia vertical va a ser 4 a cada uno de los vértices, ¿cierto? Bien, vamos a sacar, antes de graficarla, varias cositas más. Primero, voy a explicarles cómo calcular el C, o sea, la distancia focal. ¿Listo? La distancia focal. Entonces, para ello, voy a explicárselos acá. Si es una elipse horizontal, la distancia focal sale como la raíz cuadrada del mayor del menor, es decir, la raíz cuadrada de, en este caso sería A cuadrado menos B cuadrado, ¿cierto? Pero si es una elipse vertical, entonces el C va a salir como
el mayor del menor, porque como es una elipse vertical, entonces quedaría ya no a cuadrado sobre menos b cuadrado, sino ¿cómo quedaría? ¿Ustedes cómo creen que quedaría? Ok, listo. ¿Por qué es 5 si está elevado a la 2? 25 es a cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale a? ¿Qué número elevado al cuadrado a 25? Pues 5, ¿cierto? 5 elevado al cuadrado es 25. O sea que si tenemos que devolvernos, pues tenemos que sacarle la raíz a 25 para encontrar solo a. Raíz de 25 es 5. ¿Sí? Porque es que el que está abajo de la fracción es a cuadrado, 25. Pero yo no necesito el cuadrado, necesito es solo a. Entonces solo a sería 5. ¿Listo? Bueno. Ok, vamos a revisar. Sí, señor. Sí, señor. Hay ejercicios con fraccionarios. Correcto. Sí existen. Y pues vamos paulatinamente. Cuando ustedes ya tengan dominado con enteros, vamos a pasar a fraccionarios. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a revisar a dónde es que íbamos. Estábamos sacando la distancia focal. Entonces, ¿cómo se calculaba? Si es una elipse horizontal, es a cuadrado menos b cuadrado y le saca la raíz. Ahora, si es una elipse vertical, ¿cómo quedaría la fórmula? En vez del menos se pone el más. ¿Cómo, perdón? Sí, señor. Y eso tiene una razón, ¿sí? Tiene una razón. Vean. Al mayor le resto el menor y le saco la raíz. Si yo hiciera al contrario, al menor le resto el mayor, adentro de la raíz daría negativo, ¿sí o no? Y la raíz de un número negativo no existiría en lo real, sería un número complejo. Entonces, para que existiera esa distancia focal, debe ser siempre el mayor menos el menor. Si es una elipse horizontal, pues a cuadrado menos b cuadrado. Si es una elipse vertical, pues el b cuadrado va a ser mayor que el a cuadrado, por lo tanto se cambia el orden, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Ok, entonces pregunta, según lo que vemos acá, ¿esta es una elipse horizontal o es una elipse vertical? Es horizontal, ¿cierto? Es una elipse horizontal, porque el a cuadrado es mayor al b cuadrado. Entonces, la distancia horizontal va a ser mayor a la distancia vertical, por lo tanto sería una elipse horizontal. Perfecto. Entonces vamos a calcular. Aquí c sería a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? No se vayan a confundir, ustedes ya tienen a y b acá. Sin embargo, el a cuadrado y el b cuadrado también están acá. O sea que pueden utilizar directamente estos números que están aquí en la ecuación. O sea que c sería igual a 25 menos 16, ¿cierto? Porque este es a cuadrado y este es b cuadrado. ¿Listo? 25 menos 16, o sea que c ¿cuánto vale? 3, correcto. ¿Por qué 3? Porque esto es la raíz de 9 y la raíz de 9 es 3, o sea que acabamos de encontrar lo que se llama la distancia focal. ¿Listo? La distancia focal. Bien, entonces ahora sí vamos a revisar esa gráfica. Vamos a tratar de hacerla lo más parecida posible. Entonces vamos a pasar un eje X, ¿cierto? Un eje Y y vamos a empezar a colocar punticos. Entonces es una elipse centrada en 0, 0. Es una elipse centrada en 0, 0. Entonces, como está centrada en 0, 0, vamos a colocar ahí el puntico. Bien. La distancia horizontal, hablamos del semieje horizontal que es 5. Es decir, que contamos 5 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia la izquierda. O sea que 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia la izquierda, 5 unidades hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces aquí estaríamos en 5 y aquí estaríamos en menos 5. Recuerden que estamos trabajando en el eje X, en el plano XY. ¿Listo?
Ahora, B ya no es 5, es 4. Entonces subimos 1, 2, 3, 4 y bajamos desde el centro 1, 2, 3, 4 unidades también. ¿Listo? Entonces estaríamos ubicados en menos 4. Bien, o sea que ya podríamos pasar la circunferencia, ¿no? Perdón, la elipse. Entonces, con esta herramienta es un poco más sencillo generar esa elipse y colocarla. Esto es un poco más sencillo porque es solo como hacerle esto, vea. Es como moverla acá, ¿cierto? Y ahí ya quedó nuestra elipse. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ubicar los puntos de los focos, ¿cierto? Los focos. Entonces, para ubicar los focos primero debemos entender que si es horizontal, los focos van a estar en el eje horizontal. Si es una elipse vertical, entonces estarían en el eje vertical. En este caso es horizontal, ¿sí? Entonces vamos a contar desde el centro 3 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia la izquierda. O sea que aquí tendríamos 1, 2, 3 unidades, 1, 2, 3 unidades hacia la izquierda también. ¿Listo? Bueno, entonces ya tendríamos varias cosas. Para poder seguir necesito que ustedes me digan dónde están las coordenadas de cada uno de esos puntos. ¿Listo? Las coordenadas de cada uno de esos puntos. Entonces, esperen un momentico porque aquí como que se configuró. No sabe por qué se mueve. Listo. Bien, entonces, ¿quién me podría decir? Ah, bueno, vamos a llamar todos los puntos, ¿no? Entonces, aquí podríamos llamar A1, este es A2, B1, B2, F1, F2. Listo. Las coordenadas de cada uno. Entonces, ¿dónde está A1? ¿Dónde está A2? ¿Dónde está B1? B2. ¿Dónde está F1? F2. ¿Cierto? Y hasta ahí les voy a pedir. Bien, entonces la coordenada de A1, ¿dónde está? Menos 5,0. Perfecto. ¿Cuál es la coordenada de A2? Perfecto. Coordenada de B1. Perfecto. ¿Y la coordenada de B2? Listo. Coordenada del foco 1. Menos 3,0, ¿no? Menos 3,0 porque está aquí lo pusimos como F1 aquí. Bien. La coordenada del foco 2. 3,0. Listo. Ok. Entonces ya hemos sacado varias cositas de esa elipse, ¿no? Ya hemos sacado varias cositas. Ahora, voy a mostrarles acá cómo calcular la excentricidad, ¿cierto? La excentricidad. Entonces voy a gastar un poquito más de la hoja. A ver, la excentricidad. Ya habíamos dicho por acá arriba, que la excentricidad se calculaba. Ah, no se las había colocado. Entonces aquí vamos a hacer como ese recorderis. Si es una elipse horizontal, aquí de una vez las tenemos. Si es una elipse horizontal, entonces la excentricidad va a ser igual a C sobre A. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Si es una elipse vertical, la excentricidad va a ser C sobre B. O sea, C, que es la distancia focal, sobre el lado mayor, ¿sí? Sobre el semieje mayor. Si es horizontal, pues el semieje mayor es A. Si es vertical, el semieje mayor es B, por eso sería C sobre B. Entonces, en este caso, ¿quién podría decirme cuánto vale la excentricidad? Ok, vamos a... Sobre 5, ¿cierto? Sobre 5. Muy bien, vamos a revisar. Entonces la excentricidad sería C, en este caso como es horizontal, C sobre A, ¿cierto? Entonces C, en este caso es 3, y A, habíamos dicho que era 5, ¿no? Entonces sería 3 sobre 5. Entonces, en decimal, ¿cuánto es eso? 0,6. Entonces, acabamos de encontrar la excentricidad de esta elipse. Sabemos que la excentricidad ahora sí de manera exacta es 0,6.
Entonces nos damos cuenta que efectivamente es un número que está entre 0 y 1. Siempre va a ser un número que está entre 0 y 1. ¿Vale? Bien. Preguntas antes de seguir con el siguiente ejemplo. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo es sencillo? Bueno, sí se me olvidaba mostrarles algo. Esto se puede graficar en GeoGebra. ¿Listo? Podríamos graficar elipses en GeoGebra. Y les voy a mostrar cómo. Entonces esto mismo en GeoGebra quedaría algo así. Entonces aquí tenemos esto. A ver. Entonces, voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Vamos a utilizar en este caso GeoGebra calculadora. ¿Listo? GeoGebra calculadora. Voy a decir que más bien que actualice. Bueno, entonces van a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, la ecuación, vamos a colocar exactamente la ecuación que se les dio. X al cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16. Entonces, el teclado de GeoGebra le va a permitir colocar todo eso, ¿no? Entonces, X al cuadrado, ¿cierto? Sobre 25 más y al cuadrado, en este caso sería sobre 16, y le vamos a colocar igual a 1 y le damos enter. ¿Listo? Y aquí lo que nos genera es la misma elipse que nosotros teníamos ahí graficada, con las mismas, digamos, con las mismas especificaciones. La distancia horizontal es 5, la distancia vertical es 4. Lo que no nos da, digamos que de manera explícita, la aplicación es los focos, ¿cierto? Los focos, ¿sí? Tendríamos que calcularlos de manera manual, calcular los focos, la distancia focal y digamos que colocarlos, ¿sí? ¿Se puede colocar un punto? Sí, claro que sí, usted puede colocar un punto. Ya sabemos que uno de los focos está en 3,0, entonces usted puede colocar el punto de prácticamente que es fácil colocar un punto, ¿cierto? Y así puede con todo lo demás, ¿cierto? Entonces, también usted puede observar que si le da clic encima de la elipse, ahí se le van a generar los 4 vértices o los puntos de intersección de la elipse con los ejes. Entonces aquí, por ejemplo, se da cuenta que efectivamente era 0,4, 0, menos 4, 5,0, menos 5,0. Ahora, la elipse, así, esa curva que se muestra, no es una función. No es una función. Y ya les voy a decir por qué, vean. Digamos que ustedes van a tomar, voy a seguir acá. Van a tomar acá el menos 2. Menos 2 obviamente está en el dominio de la función. Ahora, el menos 2, ¿cuántas imágenes tiene? Dense en cuenta que esta función tiene una imagen positiva y también tiene una imagen negativa, ¿cierto? Una imagen por acá en los negativos y una imagen por acá en los positivos. Por lo tanto, del primer elemento, del primer conjunto que es el dominio, en un elemento tiene 2 flechas. Y ya con eso usted dice, o sea que efectivamente esto no es función. No llega a ser función, ¿cierto? No llega a ser función. Listo. Entonces, a partir de esto, pues tengan en cuenta que también ustedes pueden utilizar la herramienta de GeoGebra, ¿listo? La herramienta de GeoGebra, y pues pueden, ya sea en su celular o ya sea en su computador, poder implementar esta herramienta. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo. A ver. Entonces, ejemplo 2. Vamos a construir la siguiente elipse. Tenía por acá. Entonces, la siguiente elipse, x cuadrado más, x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 81 igual a 1. Entonces,
en este momento lo que vamos a hacer es encontrar todos los elementos importantes, ¿cierto? De esta elipse. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Quién podría decirme cuánto vale A? Muchas gracias, vale 3. Bien, ¿cuánto vale B? 9. ¿Todos de acuerdo? Porque la raíz de 9 es 3, este sería A cuadrado, la raíz de A cuadrado es A, raíz de 9 es 3 y raíz de 81 es 9. Muy bien, perfecto. Eso significa que ¿qué tipo de elipse es? Es una elipse vertical, muy bien, es una elipse vertical. Listo. Bien, entonces, pregunta, ¿cómo calculamos C? Muy bien, raíz cuadrada de b al cuadrado menos a al cuadrado, muy bien. Entonces, en este caso, es b menos a porque el mayor es la distancia vertical. Entonces, c sería b al cuadrado menos a al cuadrado, ya no es a cuadrado menos b cuadrado, y eso lo define si es una elipse horizontal o vertical. Bien, entonces aquí nos quedaría, tengan en cuenta que pueden utilizar esto directamente, ¿no? Entonces aquí quedaría 81 menos 9, o sea que sería la raíz de 72, ¿no? ¿Cuánto da eso aproximadamente? 8.448, ¿sí? Eso fue lo que escuché, listo, ok. Entonces ya tenemos, digamos que una aproximación de esa distancia focal. Ok, siguiente pregunta, ¿dónde está el centro de esa elipse? En 0, 0, porque estamos trabajando elipses centradas en 0, 0, debido a aquí que el x cuadrado y el y cuadrado están solitos, ¿no? Bien. O sea que ya podríamos graficar, ¿no? Ya podríamos graficar el asunto. Entonces, para poder graficar esto voy a colocar un eje Y, ¿cierto? Un eje Y y un eje X. Entonces, vamos en esta parte de matemáticas de décimo, en lo que son elipses y todo lo demás, vamos a tratar de implementar siempre la misma escala en X y en Y. Estamos hablando de que si yo trabajo aquí de 2 en 2, entonces en Y también que sea de 2 en 2, porque si cambiamos la escala, probablemente lo que sea elipse en algún momento se me vuelva circunferencia o se me deforme mucho más. Entonces vamos a utilizar la misma escala, por favor. Entonces voy a trabajar de 2 en 2 acá. 2, 4, 6, menos 2, menos 4, menos 6, aquí sería 2, 4, 6, 8, y por acá arribita estaría el 10. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Y recuerden siempre colocar estas viñeticas, ¿no? Que son muy importantes para poder guiarnos de las gráficas. Bueno, ahora vamos a colocar los puntos importantes. Punto importante, el centro, ¿cierto? Vea, distancia horizontal de 3 unidades. Entonces, 3 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia la izquierda. O sea que quedaría por acá uno de los vértices, el otro vértice quedaría por acá, ¿cierto? El otro vértice quedaría por acá. Y la distancia vertical ya sería 3, perdón, 9, ¿cierto? Entonces tendríamos que contar desde el centro hacia arriba 9 unidades y del centro hacia abajo 9 unidades. Entonces ya nos quedaron los vértices de la elipse. Podríamos pasar directamente la curva, ¿no? Entonces voy a tratar de colocarlo acá, lo que más se pueda ver. Entonces, a ver. Listo, vea, es una muy buena herramienta. Ok, entonces ya quedó la elipse, vea, ya quedó la elipse. Ahora vamos a colocar los focos, ¿sí? Los focos. Entonces, para poder colocar los focos necesitamos entender que si es una elipse vertical, los focos irían en el eje vertical, ¿sí? Si es una elipse vertical, los focos irían en el eje vertical.
Estamos hablando de 8.48 unidades hacia arriba y 8.48 unidades hacia abajo. Estamos hablando que está casi en toda la mitad entre el 8 y el 9, ¿no? Entonces aquí está uno de los focos y 8.48 hacia abajo. Acuérdense que estamos en 9 acá en el vértice, entonces la mitad estaría más o menos por acá. Entonces tendríamos F1, F2, A1, A2, B1, B2, ¿cierto? B1 y B2. Bien, última pregunta, a ver, ¿cuánto daría la excentricidad de esta elipse? Entonces, la ecuación primero, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos a revisar y ya miramos cómo quedaría la excentricidad de manera correcta. Ponle cuidado. La excentricidad de una elipse vertical entonces sería C sobre B. ¿Te acuerdas que eso fue lo que colocamos atrás? Entonces sería C sobre B. Así tal cual. C sobre B. Entonces, ¿quién es C? Raíz de 72. Para poderla trabajar de manera exacta podríamos colocar raíz de 72 o 8.48, como ustedes quieran. O sea, aquí podríamos colocar raíz de 72 dividido en B. ¿Cuánto vale B? 9. Claro, porque es B, no B cuadrado. B cuadrado es 81, B es 9. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da esta división? 0.94. Ok, entonces aquí ya podríamos empezar a revisar, ¿cierto? Podríamos empezar a revisar o a comparar las excentricidades. Vean, la excentricidad de esta elipse es 0,6. La excentricidad de esta es 0,94. ¿Cuál de las dos está más deforme? La vertical, ¿cierto? En este caso, esta elipse va a estar mucho más deforme. Por eso es que este número de la excentricidad es más grande que el de acá. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso es que yo le quería, o sea, como explicarles que la excentricidad también se serviría como un parámetro de comparación, ¿cierto? Si ustedes ven que la excentricidad 1, que en este caso es 0,6, y la excentricidad 2, que en este caso es 0,94, pues ¿cuál de las dos está más deforme? Pues la que tenga excentricidad en este caso es 0,94 porque es mayor, ¿no? Entonces, si E1 es menor a E2, significa que E2 está más deforme. ¿Sí? Es más deforme que la elipse 1, ¿cierto? Que la elipse 1. Y pues también que tengan en cuenta que volvió a dar un número entre 0 y 1, ¿no? 0.94 es un número entre 0 y 1 y se cumple que siempre la excentricidad de una elipse va a ser un número entre 0 y 1. Bien, hasta ahí, no sé si tengan algún tipo de pregunta. Sí, pero ya no sería una elipse. ¿Listo? Las cónicas con excentricidad mayor a 1 son hipérbolas. ¿Listo? Y pues como se está trabajando la excentricidad siempre se trabaja desde el valor absoluto, o sea que no puede ser menor a 0, porque ya sería un número negativo. La excentricidad siempre se trabaja con valor absoluto, o sea con números positivos. Entonces, si la excentricidad es 0, es una circunferencia. Si la excentricidad está entre 0 y 1, es una elipse. Si la excentricidad es mayor a 1, perdón, es igual a 1, es una parábola. Y si es mayor a 1, es una hipérbola. ¿Listo? Es una hipérbola. Pero sí es posible, pero ya no sería una elipse. Bueno. Ok, entonces voy a dejarles este ejercicio para que ustedes lo puedan realizar con mucha más calma. Y digamos que les voy a explicar por encimita qué es lo que está pasando. A ver, el ejercicio 3 o el ejemplo 3 dice que van a tratar de graficar x cuadrado sobre 10 más y cuadrado sobre 23 igual a 1. Tienen que, o sea, deben revisar que esté en canónica, ¿no? Que todo se cumple.
Ahora, ¿por qué este ejercicio es distinto a los otros? Si se dan cuenta, en los ejercicios anteriores todo era bonito porque todo tenía raíz cuadrada exacta, ¿no? Todo tenía raíz cuadrada exacta, este 9 tiene raíz cuadrada, este 81 tiene raíz cuadrada. Acá no van a haber raíces cuadradas exactas, pero sí hay que seguir sacando pues raíz, ¿no? Hay que seguir sacando raíz. Entonces, van a realizar este ejercicio, ¿cierto? Van a realizar este ejercicio como práctica para poder trabajar con decimales, porque aquí, ¿quién podría decirme cuánto vale A? 3.16, ¿cierto? Y pues les voy a explicar a los demás de dónde salió ese número, ¿cierto? Entonces ese número salió de sacarle la raíz a 10, ¿no? Y la raíz de 10 es 3.16. Ok, ¿cuánto vale B? 4.79. Ok, o sea que esta elipse es horizontal o vertical. Es una elipse vertical, ¿cierto? Es una elipse vertical. Entonces para los demás, digamos que cálculos, por ejemplo C que era b cuadrado menos a cuadrado, ¿cierto? Porque como es vertical, entonces sería b cuadrado menos a cuadrado. No vayan a utilizar, por favor, estos decimales. B cuadrado es este y a cuadrado es este de acá. O sea que directamente podrían utilizar raíz cuadrada de 23 menos 10, ¿no? Porque es que este valor de acá es a cuadrado y este valor de acá es b cuadrado, o sea que directamente podrían utilizar estos valores. No vayan a utilizar para la consecución de la distancia focal los decimales, ya que ustedes tengan que decir, ah, bueno, es que esto es raíz de 13 y raíz de 13 ¿cuánto es más o menos? 3.60, listo, 3.6, ok, ya que ya tienen todos los elementos para poder calcular excentricidad, para poder graficar, ¿cierto? Entonces podrían graficarlo con cualquier herramienta, si lo quieren hacer manual o si lo quieren hacer en GeoGebra, no hay ningún inconveniente con tal de que usted entienda cómo se está generando todo, ¿cierto? Entonces yo les recomiendo realizar las primeras gráficas de manera manual, para que usted entienda qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Todo quedó clarísimo? ¿Aló? Listo, chicos. Entonces son la 1:01. Ya se nos acabó nuestra clasecita. Nos vemos mañana a primera hora. Y nada, cualquier duda que tengan, no duden en escribirla. Listo, al correo. Que estén bien. Que descansen. Bueno, chao, que estén bien. Chao, que estén bien, que descansen.